Hola, hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro devocional y vamos a estar estudiando una parábola que viene en Marcos 4 del 26 al 29. Marcos 4 del 26 al 29. Y vamos a comenzar leyendo. Esta parábola tiene como título Parábola de la semilla que crece. Y precisamente es el mismo título que hoy tiene nuestro estudio, Parábola de la semilla que crece. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí, esta parábola es la única parábola que aparece solo en el Evangelio de Marcos. Y vemos aquí cómo el Señor le está mostrando a sus seguidores, les enseña el carácter sobrenatural del reino. Y me llama la atención como si tú lees a partir estamos en el capítulo 4, leí del 26 al 29. Si tú lees a partir del verso 21, aquí el Señor te decía que me llama la atención cómo aquí el Señor primero les dice a sus seguidores, ¿acaso se trae luz para ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Les hace esta pregunta a sus seguidores. Es como Jesús les estaba diciendo, ¿acaso no usarás ese candelero que es para alumbrar? ¿Acaso no lo usarás? ¿Sabes que tú y yo somos luz con capacidad para alumbrar? Tú y yo somos esa luz que el Señor está utilizando para alumbrar esos corazones que a lo mejor están confundidos, esos corazones que a lo mejor están dispersos. Y antes de que Jesús les explique esta parábola de la semilla que crece, les hace este cuestionamiento. Y sabes, cuando el Señor pregunta en la Biblia, él más que estar esperando una respuesta de parte de ti, de mí, lo que hace el Señor cuando pregunta es que nos está retando. Nos está diciendo, aquello que ya has visto de mí, es necesario que lo pongas por obra. Y aquí les está diciendo a sus seguidores, ¿acaso ese candelero tiene que estar debajo de la mesa si fue diseñado para alumbrar? Y vemos cómo, ahora sí vamos a enfocarnos en la parábola de la semilla. Vemos cómo esta parábola inicia, les dice el Señor, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y sabes que tú y yo tenemos una primera responsabilidad. Aquí aparece una primera responsabilidad del hombre, de ti, de mí, y es sembrar. Hemos estado hablando durante este mes en la iglesia de primicias. Y tú y yo fuimos diseñados para sembrar. Este mundo necesita esas semillas, a lo mejor donde hay corrupción, en este mundo se necesitan semillas de integridad. En donde hay enfermedad se necesitan semillas de sanidad. En donde hay esa opresión en corazones se necesitan semillas de libertad. Y tú y yo fuimos diseñados para ello. Tú y yo somos esa luz con esa capacidad de alumbrar. El Señor nos ve como esos sembradores,
como esa gente con esa responsabilidad, como sus hijos con esa responsabilidad. Y Jesús les es claro, el hombre es el responsable de colocar la semilla. Y sabes, en Cristo tenemos el mejor ejemplo de sembrador por excelencia. En Cristo tenemos el mejor ejemplo. Él se entregó a sí mismo, Él se sembró a sí mismo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo. Si tú y yo somos hijos y por tanto tomamos la naturaleza del Padre, y en Él tenemos ese ejemplo de sembrador. Él entregó su propia vida. Él fue más allá. Él se hizo pecado sin pecar. Entonces podríamos preguntarnos por qué nos cuesta tanto trabajo sembrar. A veces queremos que Dios restaure nuestro matrimonio. Y le hablo a las mujeres. Creemos que Dios restaure nuestro matrimonio y no sembramos una oración. No sembramos un poco de tiempo para declarar verdad en el corazón de nuestro esposo. Que queremos que nuestros hijos, sembrar en nuestros hijos honra, que queremos cosechar honra de parte de nuestros hijos. Y no sembramos obediencia. No sembramos obediencia en nuestro esposo. Y sabes, un sembrador tiene que estar dispuesto a morir. Un sembrador tiene que estar dispuesto a morir. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú quieres cosechar esa paz, quieres cosechar en esa persona ese carácter de paz, y es una persona que lucha con la ira. Y tú y yo tenemos que estar dispuestos a morir, a aprendernos a quedar callados. ¿Por qué? Porque para un pleito se van a necesitar dos. Y queremos sembrar, queremos cosechar esa paz, en ese carácter de paz en esa persona. Y no aprendemos a morir, no aprendemos a quedarnos callados. Un sembrador tiene que estar dispuesto a morir. Y Jesús, como sembrador por excelencia, tuvo que estar dispuesto a morir. Y sabes, cuando Jesús estaba en ese Getsemaní, ¿sabes? El Getsemaní es ese lugar de vida y de muerte. Él en ese lugar tuvo que morir a su propio deseo de a lo mejor no hacer la voluntad del Padre. Y ahí tuvo que morir, ahí tuvo que aprender a ser molido para que saliera lo mejor de él. Y tú y yo día a día en ese Getsemaní tenemos que aprender, tenemos que dejarnos moler para que salga lo mejor de nosotros. Tenemos que aprender a morir para lograr ser esos sembradores. Un sembrador está dispuesto a ser molido en ese Getsemaní. Y eso es lo que nos enseñó el Padre. Vemos cómo esta parábola dice que el hombre al inicio tú y yo tenemos esa responsabilidad de sembrar. Y nos habla de una tierra. La semilla tiene que ser sembrada en tierras. Y sabes que la primer tierra que el Señor quiere que tú y yo sembremos es nuestra familia. Esa es la primer tierra. Necesitamos entender que antes de extender el reino en otros hogares, en otras familias, incluso a veces lo vemos, ¿verdad? Como en otras ciudades, en otros
en otras regiones necesitamos aprender a sembrar en nuestra familia. Es la mejor tierra. Cuando tú y yo aprendamos a sembrar en nuestra familia, vamos a poder cosechar. La iglesia está formada por familias fuertes, familias que aprenden a morir. Así se consolida una iglesia, así se forma una iglesia. Y, y el enemigo quiere traer división. El enemigo está en contra de este diseño de sembrar. Y siempre quiere traer división y empieza por nuestra casa. Tal vez tú estás esperando una cosecha en tu hogar, estás esperando la restauración de tu matrimonio, estás esperando a lo mejor tus hijos están en malos hábitos, en adicciones y tú estás esperando restauración. Pero el enemigo constantemente nos está animando a que dejemos de sembrar. De pronto tú con todo el ánimo, ¿verdad? Comenzamos a orar por una restauración en nuestros hijos. Y de pronto no sucede nada. Y dejamos de hacerlo. Y es ahí cuando le estamos dando autoridad al enemigo. De que comience a gobernar en nuestro hogar. Necesitamos sembrar aquello que queremos cosechar. El trigo no nace. El trigo no nace donde la semilla no fue plantada. El trigo no nace donde la semilla no fue plantada. Y podríamos preguntarnos hoy, ¿qué queremos cosechar hoy? Porque eso tendríamos que sembrar hoy. A lo mejor de pronto hoy te despertaste con ese desánimo porque no ves una respuesta de Dios. Y a lo mejor hoy tendríamos que sembrar esa semilla que posiblemente nos lleve a la respuesta de Dios. Y aquí, aquí en esta parábola es importante que veamos algo. Es una parábola que nos está hablando de proceso. Es un proceso, yo lo veo así como siembra, crecimiento y cosecha. Siembra, crecimiento y cosecha. Y precisamente en la parte de la siembra es cuando está nuestra intervención. Ya entendimos que necesitamos sembrar en ese corazón, en esa tierra. Y después de que tú y yo sembremos, va a venir un proceso. Y sabes, en ese proceso de crecimiento, en esa etapa de crecimiento, es cuando tú y yo nos frustramos. Porque a veces de pronto la persona no cambia. Tú estás siempre y siempre, estás muriendo a tu carácter y tal vez el esposo no cambia, la esposa no cambia. A lo mejor estás sembrando acciones en tu trabajo y no hay una respuesta de tu jefe, de tu autoridad. Y en esa etapa de crecimiento nos frustramos. Porque, porque hay algo que de pronto creemos y yo te decía, yo te puse esta parábola en estas tres etapas porque en la segunda etapa precisamente es cuando solamente está la intervención de Dios. Y por eso viene nuestra frustración. Porque incluso a veces nos creemos tan importantes y creemos que va a venir una cosecha y que fue por nuestro esfuerzo, fue por nuestra dedicación. Y no es así. Y el verso 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Aquí el Señor está diciendo, la tierra por sí misma produce el fruto porque el fruto es dado por mí. Si tú sembraste una verdad en tus hijos, si tú sembraste una verdad en tu esposa, en tu esposo, en tu familia,
Ten por seguro que por ser un fruto dado por Dios, vas a recoger la cosecha. Pero es precisamente ahí donde nosotros queremos meter nuestra mano. Y lo vamos a ver en lo natural, es como el agricultor. El agricultor siembra y no depende de él si va a llover o no. Depende de Dios. En el proceso solamente está la mano de Dios. Día a día el Señor en el inicio, día tras día Él fue creando algo. Ten por seguro que esa semilla que tú ya plantaste, día a día el Señor está haciendo algo. Dice Primera de Corintios 3:7, te lo voy a leer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Solo Dios da el crecimiento. Si tú ya plantaste, esta verdad la tienes que abrazar. Solo de Dios viene el crecimiento. Entonces vemos que las cosas no suceden a nuestra manera, vemos que las cosas no suceden a nuestro tiempo y abortamos la misión. Desistimos de orar, desistimos de ver a nuestro esposo como el Señor lo ve, desistimos de ver a los varones, desisten de ver a su esposa como Dios la ve. Solo Dios puede hacer que ese crecimiento se realice. Cuando tú y yo estamos seguros que de nuestro interior corren ríos de agua de vida, no hay tierra que Dios no pueda ablandar. Cuando de nosotros brotan ríos de agua de vida, no hay corazón que Dios no pueda ablandar. Porque a veces decimos, es que no es el tiempo de Dios. Tiene un corazón muy duro, pero no hay tierra que Dios no ablande. Así que tú siembra, así tú veas que es una tierra dura, que es un corazón duro, que ya van años y no deja de drogarse, no deja de alcoholizarse, que ya van años y no deja de ser grosero, de ser grosera. Tú sigues sembrando porque no hay tierra que Dios no ablande. Cuando el Señor tiene ese encuentro con la mujer samaritana, ¿recuerdas que la mujer samaritana regresa a Samaria? Y después, en ese tiempo, cuando ella regresa a Samaria, en ese momento llegan también los discípulos que fueron a comprar alimento. Y el Señor les confronta, les dice, ustedes dicen que todavía no es el tiempo de la siega, yo les digo que los campos ya están blancos. Que decimos, no es el tiempo, todavía no es su tiempo de Dios. ¿Cómo no? El Señor dice, los campos ya están blancos. Es el tiempo. Tú y yo necesitamos seguir sembrando porque seguro que recogerás esa cosecha. Y lo vemos en nosotros. No sé por qué, en qué tiempo el Señor tú llegaste a conocer. Conocí al Señor en tiempo de ansiedad y depresión. Y de pronto pasa el tiempo y ya me doy cuenta que lo que me causaba temor, ya puedo estar delante de eso. Y así es la etapa del crecimiento. De pronto ya vemos como una persona restauró a alguien en adicciones y no supimos cómo fue. Pero solo el Señor supo, porque solo fue su intervención. ¿Quién entiende esos procesos? Solo Jesús. Pero esto implicó una acción, implicó una semilla que se sembró. Y cuando tú y yo sembramos ese mensaje en los corazones,
Después de la siembra, nada dependerá de nosotros. Tú sigues sembrando tu oración, sigues sembrando tu tiempo, sigues sembrando esas conversaciones. El proceso está y el Señor dará el fruto. Y quiero terminar con un versículo y que esto lo guardes hoy en tu corazón porque esto es importante para que si te habías desanimado en sembrar en esa persona, en tu familia primeramente, si te habías desanimado, dice Filipenses 1:6. Pablo le deja claro algo a la iglesia, les deja esto escrito. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando hasta buen fin, hasta el día en que Jesucristo regrese. Pablo le está diciendo a la iglesia, estoy convencido. Y hoy el Señor nos está diciendo, estoy convencido que aquello que inicié en ustedes, y que no solo eso, que aquello que ustedes sembraron en alguien más y que yo inicié, estoy convencido de que la obra la llevaré a buen fin. Y eso es, esa palabra debe de guardarse en nuestro corazón. Y volver a hacer aquello que estábamos haciendo. Volver a sembrar. Volver a sembrar. Volver a creer que Dios lo va a hacer. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, papá, por este tiempo. Te damos gracias porque tú hoy nos animas, Señor. Te pedimos perdón si dejamos de creer que es por ti y no por nuestras fuerzas, papá. Te pedimos perdón si hemos dejado de confiar de que aquello que tú iniciaste no lo dejarás hasta irlo perfeccionando día a día, Señor. Hoy te damos gracias, papá, por cada corazón en el que hemos sembrado. Hoy clamamos, papá, porque solamente en nuestro corazón se guarda esa esperanza y confiamos que de ti viene el crecimiento, Señor. Confiamos que tú estás restaurando familias, que tú estás trayendo libertad, Señor, que tú estás trayendo sanidad, que podremos recoger ese fruto de sanidad, ese fruto de libertad, ese fruto de paz, Señor. Te pedimos que venga en nosotros esa paciencia, esa fe y que cada familia, Señor, que aquí está conectada, que ha sembrado, Señor, ese mensaje tuyo, esa palabra de ánimo. Hoy bendecimos sus corazones y vienes a traer esa paciencia en sus vidas, esa visión tuya, Señor, que a tu tiempo ellos recogerán ese fruto, Señor. Ellos disfrutarán ese fruto que viene de ti, papá. Hoy tú levantas a cada hogar aquí representado y les llevas a ser hogares que siembran su tiempo, hogares que siembran, Señor, esa verdad escrita en tu palabra, hogares que siembran oración, intercesión. Hoy los ponemos y los levantamos delante de ti, Señor. Te damos gracias en esta mañana, papá, por la vida de nuestros pastores, por cada familia, Señor. Hoy anhelamos que no pase este día sin que hayamos hecho como te agrade, Señor. Enséñanos a agradarte. Enséñanos solamente a alegrar tu corazón, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén.